Agradecemos a nuestro Dios en esta noche que nos permite compartir la palabra del Señor. En esta noche queremos, Padre, que tú nos des las gracias, Dios mío, para poder exponer tu palabra en esta noche, Señor, y que seas tú, poderoso Dios, el que hable, Señor, exponiendo, Señor, de voz, Padre, para que tú obres, oh Dios mío, precioso. Agradecemos, Padre, en esta hora. Gracias, hermano, que estás aquí en esta noche. Voy a compartir la palabra de nuestro Dios, hermano, un tema que va muy relacionado con las cosas que están pasando en nuestras vidas y que a través de los tiempos está sucediendo cada vez más. Y esa es la abundancia del mal que está ocasionando en esta tierra, en este mundo, por todos los tiempos, por todos los siglos. Y esa es la separación que tenemos, que tiene el hombre con Jesucristo. Es una separación, hermano, que todos podemos conocer, y eso es por la causa del pecado. Porque sabemos, hermano, que el pecado es lo que destituye de la gloria de Dios al hombre. Entonces, relacionado a todo esto, hermano, quiero hablar por este tema. El pecado que mora en nosotros es tan grave como si no lo pensáramos, hermano, podríamos decir que a lo mejor el pecado lo podemos tomar como algo ligeramente, como algo pasajero, como algo que está sucediendo. Tenemos un pecado, tenemos otro pecado, pero no es así. Nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte. Es una muerte tanto física, tanto espiritual delante de nuestro Dios. Bueno, ahora que conocemos de Jesucristo es otra cosa, pero antes que no conocemos de Jesús era otra cosa. Yo creo que me acompañen, hermano. Vamos a ver dos pasajes de la Biblia. Y quiero que me acompañen allí en Romanos 6. Vamos a leer Romanos 6. Vamos a ver la palabra de nuestro Dios aquí en Romanos 6. Vamos a leer del 5 al 18. La palabra de Dios dice de esta forma. 5, perdón, es Romanos 6, 5, hermanos. Es 6:15, hermanos, perdón. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Vamos a ver otro pasaje, hermano, en Efesios 2, es adelante. Vamos a leer del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí vemos, hermano, que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros, hermano, como cristianos, como conocedores de la palabra del Señor, que el pecado cada día, hermano, está acechando sobre nuestra vida espiritual. La doctrina que hemos aprendido, hermano, hemos aprendido que tenemos que entender, hermano, que a diario, día con día, todos los momentos que estamos pasando, sabemos, hermano, que actualmente en nuestra vida cristiana siempre el pecado está tentando sobre nosotros. Y eso lo sabemos y lo sabemos, hermano, porque antes de la fundación del mundo
empieza el pecado, hermano. Aunque habemos, hermano, hay hombres muy espirituales, o habemos aquí gente espiritual, pero no quiere decir, hermano, que aunque seamos hombres espirituales, no quiere decir, hermano, que nosotros no podemos caer en el pecado. Todos estamos atentados a caer en un pecado, porque hay muchas formas de poder caer en un pecado, sea de pensamiento, sea de palabra, o sea de acción, o sea de vista. También podemos entender que hay muchas cosas, hermano, que nos pueden traer consecuencias sobre el pecado, porque sabemos, hermano, que la paga del pecado es muerte. Nosotros en cualquier momento, hermano, podemos pensar, a lo mejor yo ya no peco, ya no puedo hacer pecados como los que otros hacen. Pero sin embargo, hermano, Dios nos dice bien claro, hermano, no hay justo en esta tierra, no hay nadie que no pueda pecar. Porque sabes, hermano, de las cosas que tenemos nosotros, hermano, es que nuestra vieja naturaleza, hermano, nuestro viejo hombre antiguo, Dios nos redimió del pecado, de la culpa que había en la condenación de este mundo, pero hay algo en nosotros, hermano, que la naturaleza pecaminosa que traemos dentro de nosotros, este cuerpo de pecado, hermano, nos está inclinando, cada día nos está inclinando al mal, al pecado. Y dice, hermano, en Efesios 2, Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, si el Señor, hermano, por su grande misericordia que ha tenido con nosotros, ¿verdad?, nos ha rescatado de la forma que vivíamos antes, hermano, sin Jesucristo, siguiendo las corrientes del mundo, siguiendo las tempestades, hermano, de los aires. Nuestro cuerpo pecaminoso nos estaba inclinando al pecado más y más. Pero nosotros nunca teníamos en cuenta, hermano, porque no conocíamos exactamente las cosas. Por los que andan caminando sin Cristo, hermano, todas las cosas son iguales para ellos. Un pecado, otro pecado, y pecado tras pecado, hermano, y no nos conduce, hermano, más que una vida de muerte espiritual. Y esas son las consecuencias, hermano, que cuando nosotros tenemos el pecado espiritual, viene permitiendo también en el cuerpo de nosotros mismos. Ahora tenemos nosotros, hermano, la Biblia. Dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperando al Salvador y al Señor. Nuestra ciudadanía venía de este lugar. Éramos ciudadanos del mal. Ahora cuando Jesús vino a nuestras vidas, ahora nosotros nos dice el Señor que nuestra ciudadanía está en Jesucristo. Y por cuanto nosotros tenemos la ciudadanía de Cristo, nos ha declarado que nosotros somos justos delante de Dios. Porque nos ha quitado la culpa, la maldad, las hechanzas que había sobre este mundo. Y nos ha redimido con la sangre poderosa de Jesús. Ahora, no quiere decir, hermano, que Dios nos ha quitado el pecado. Nos ha quitado el pecado de que nosotros fuimos, hermano, por un pecado de un hombre y una mujer. Nosotros fuimos redimidos de la gloria de nuestro Dios, desechados de la gloria de nuestro Cristo. Ahora que nosotros empezamos a conocer a Jesús, ahora que nosotros nos entregamos a Jesús, las cosas vienen siendo muy diferentes ahora podemos decir, hermano, que nuevamente que nuestra ciudadanía ha cambiado, pero no nuestra vida pecaminosa. O sea, nuestro cuerpo sigue inclinado todavía al mal, al pecado. Yo no puedo decir, hermano, yo me gloreo en el Señor y glorifico a Jesucristo, hermano. Pero hay cosas, hermano, que hay dentro de mi interior, hermano, que a lo mejor hay cosas que no le agradan a Dios. Yo puedo tener, hermano, una vida sana, una vida de obediencia delante de Dios, porque nosotros pensamos, hermano, que el tener un pecado, podemos estar pensando en nosotros que hay un pecado de adulterio, de fornicación, de robo. Pero no nomás se dirige a esto. ¿Por qué? Porque si conocemos los 7 capitales, los 7 pecados capitales, hermano, nos damos cuenta nosotros cuáles son realmente lo que Dios aborrece. Entonces, no viene por los hechos que hagamos nosotros, sino viene también de acá, del corazón
corazón de nosotros. Ahora yo puedo decir, hermano, glorifico a Dios y le doy gloria al Señor Jesucristo, pero hay algo en mi caso de que puedo decir, hermano, yo no puedo ver bien a una hermana. Yo estoy viendo con los ojos de adulterio a una persona. A lo mejor estoy encubriendo, hermano, ese pecado. O a lo mejor no lo estoy confesando delante de Dios. Y esta culpa, hermano, nos trae a nosotros descreimiento de que le podemos estar en la presencia de Dios. No podemos decir, hermano, en esta hora, yo vengo y glorifico al Señor Jesucristo. Pero nosotros sabemos, hermano, la misma palabra nos dice: escudriñate en ti mismo y fíjate cómo estás en la fe, ¿verdad? Tenemos que ver nosotros hacia adentro de nuestro ser, cómo estamos delante de nuestro Dios. Nos hace poner, hermano, delante de Dios, hermano. ¿Cómo podemos acercarnos a nuestro Dios Todopoderoso? Dice el Señor Jesucristo, lo dice en su palabra: acércate confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Que si nosotros traemos una ofrenda a nuestro Dios de adoración, de alabanza a nuestro Cristo, que vemos primero, hermano, que nos pongamos a cuentas. ¿Con quién? Con alguien que hayamos cometido algún daño, algún mal. Y dices: ven, dispone tu ofrenda delante de mí. ¿Qué nos está diciendo el Señor, hermano? Una de las cosas que tenemos que entender nosotros muy en claro, que el pecado no es esto. El pecado viene desde la generación, desde los tiempos, desde cuando Satanás se rebeló contra Dios, se rebeló contra Dios. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo, hermano? Arrojó a Satanás en los lugares celestiales, lo dejó a la tierra. ¿Por qué? Porque el pecado es la separación entre Dios y los hombres. Y Dios no iba a permitir tener un pecado en los lugares celestiales. Tuvo que arrojar a Satanás en rebelión por verse rebelar contra él. Ahora vemos otra cosa. Vemos a Adán y a Eva. Adán y Eva, Jehová le dio autoridad, ¿verdad? De tomar, de juzgar, de poner, o sea, juzgar a la tierra y sobre todas las cosas que hay en esta tierra. Entonces, ¿qué pasó aquí? Satanás, estando en la tierra, buscó la forma en que, hermano, de cómo engañar al hombre. Porque él sabía, hermano, que si engañaba a la mujer o engañaba al hombre, iba a acceder al trono de la gracia, pero no de la gracia pecaminosa, para tener poder sobre esta tierra. Ahora, cuando Eva la engañó Satanás, hermano, en ese momento Satanás le quitó la autoridad que Dios le había dado a Adán y a Eva para juzgar a la tierra, juzgar al mundo. ¿Y dónde obtuvo Satanás su poder? Si el Señor se lo quitó. Satanás obtuvo del pecado de Adán y Eva, obtuvo poder. Y ahora, por eso, hermano, ahora nosotros tenemos que entender una cosa, hermano. Por eso nos dice el Señor: el pecado es la separación entre Dios y los hombres. Nosotros no nos podemos acercar al trono de la gracia con pecados inconfesos, pecados ocultos, porque sabemos que un pecado inconfesado, un pecado oculto, es obra de Satanás, de que venga y toma autoridad sobre nosotros y nuestras vidas, aunque nosotros ya conozcamos de Jesús. ¿De dónde obtiene Satanás su poder? Satanás obtiene su poder cuando hay pecados inconfesos, pecados ocultos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros a ver esto? Señor Jesucristo nos da la respuesta. Jesús murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Él nos dice claramente, hermano, que si pecamos, abogado tenemos para con Jesús el justo. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto, hermano? Que si nosotros pecamos, abogado tenemos con Dios, y que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿cómo podemos decir nosotros, Señor,
Estoy en la gloria, estoy en tu poder, Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir, voy sano, voy hecho demonios, voy hecho esto? Hermano, la carnalidad de uno no puede echar nada, ni puede hacer nada la carnalidad de uno. El pecado sobreabunda, ¿verdad? Pero la gracia abunda más. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en esto? Yo puedo verme, hermano, como cara de San Martín de Porres, o puedo verme como santo. Pero Dios conoce mi interior, Dios conoce mi condición. Él sabe, a Dios no le podemos engañar. ¿A dónde podemos ir a su presencia? Y sabemos, hermano, que Dios oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y se hace por su voluntad, es la oye. No queremos decir, hermano, que todos los que están afuera que no conozcan de Dios. Nosotros cuando no conocíamos de Dios, hermano, pues ¿a dónde clamamos? No sabíamos ni cómo pedirle a Dios. Nos íbamos postrados entre ídolos, nos llevamos, no sabíamos absolutamente nada. Y eso yo lo digo, hermano, porque yo así era. Yo no podía decir nada. Me decían de ídolos, me decían de aquello, pero nunca me hablaban a mí de Jesús, nunca, hasta después, cuando Dios intervino en mi vida, en nuestras vidas. Ahora, ¿qué todo esto va al caso de nosotros, hermano? ¿Creen que Dios pueda haber bendición de parte de Dios? ¿En nuestra vida, en nuestra familia? ¿Por pecados de los hijos? ¿Por pecados del único que está cometiendo en nuestra casa? La Biblia no nos dice así, ¿verdad? La Biblia dice que cada quien pagará sus pecados, tanto el padre como el hijo. Aunque sabemos que a lo mejor el hijo, la hija anda pecando y andan haciendo tantas cosas, ¿verdad? Pero mira, hermano, una de las cosas que sí tenemos que tener en cuenta es esto. Nadie de nosotros podemos andar tan tranquilos si nuestros hijos andan pecando, haciendo cosas, hasta nosotros mismos. ¿Saben por qué, hermano? Porque si nosotros vamos caminando con Jesús, cometemos el Espíritu de Dios nos derruye el pecado. Y sabes, una de las cosas que tenemos nosotros como cristianos, hermanos, es que a nosotros nos señalan el pecado. Y no sé, hermanos, si en tu trabajo, donde tú trabajas, donde trabajamos, hermano, puede haber gente, pues hay gente conversa que no conoce de Dios, pero nada más está tratando, hermano, de señalarnos el pecado, porque nosotros les dijimos algún día que nosotros éramos cristianos y nosotros seguimos el camino de Dios. Y falta un error, hermano, para que nosotros cometamos, para que nos engañen el pecado a nosotros. ¿Cuántas veces, hermano, yo pienso a lo mejor te están señalando en tu casa, señalando a los vecinos? Mira, estos son cristianos, y mira cómo andan sus hijos, y cómo anda la familia, mira cómo anda el esposo gritando a la esposa, hasta casi oye. Mira, hermano, todos cometemos errores, pero no quiere decir, hermano, que porque caminemos con Jesucristo nunca vamos a pecar. Siempre vamos a pecar de un modo o de otro modo. Y si sabemos nosotros, hermano, que eso está mal y que hacemos unas cosas que están mal delante de Dios, y si no lo reconocemos, a nosotros se nos hace pecado eso, porque ya sabemos nosotros que es pecado lo que vamos a cometer. Mira, hermano, pecado pequeño, pecado grande, es pecado delante de Dios. Así vayas a la tienda y te agarres un dulce, te agarres una paleta, te agarres un lápiz, hermano, ya estamos pecando delante de Dios. Y no quiere decir que un pecado grande como adulterio, fornicación o robo, entonces va a decir, Señor, pues esto es más grande que esto. Al Señor, pecado es pecado. Y estamos atentados, hermano, de veras, de verdad, porque sabemos, hermano, que hay muchas cosas, porque nosotros si decimos, hermano, que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y sabemos, hermano, que nosotros no vamos a poder crecer en el ámbito espiritual, en el conocimiento de Dios, si nosotros encubrimos nuestros pecados. ¿Cómo nos dice esto? El que encubra sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta
el malo alcanzará misericordia. Entonces, todas estas razones vienen para nosotros, no para los que no conocen de Dios, porque sabemos, hermano, que si nosotros seguimos pecando y vivimos en el mismo pecado, entonces, ¿qué va a pasar con esto? Lo que dijimos al principio, somos esclavos del pecado, nos hacemos esclavos del pecado. Un pecado de fornicación, un pecado de error, que estás haciendo tranza, que estás haciendo cosas en tu trabajo, crees que no te ve nadie, pero Dios está mirando. ¿Y qué nos estamos haciendo? Nosotros estamos haciendo cómplices del pecado y esclavos del pecado. Pero hermanos, que nosotros ya no podemos pecar, somos cristianos, conocedores de la palabra de Dios. Pues como te lo digo, hermano, Satanás no va a atacar a aquellos que no conocen de Dios, porque ellos ya los tienen en sus manos. A los que va a atacar, a los que va a desviar del camino de Dios, son aquellos que declaran a Jesucristo, aquellos que proclaman a Jesús, aquellos que alaban a Dios. A estos son los que va a venir el diablo. Satanás va a atacar sobre nosotros. Y esto, hermano, es una guerra espiritual, que estamos cada día, hermano, entre las paredes de Dios, entre Dios, y estamos en lugares de Satanás. ¿A dónde estamos nosotros? Hay una palabra que mencionó mucho el pastor, dice el Señor, que nos acerquemos, ¿verdad? Que miramos nuestro pies, que nos acerquemos más para oír, que nos detengamos por un momento y pensemos, ¿de verdad cómo estaré con el Señor? A veces, hermano, nos desesperamos, de veras, porque hay ocasiones que a veces yo me desespero porque hay tantas cosas, hermano, que cometemos mal delante de nuestro Dios. No falta, de verdad, hermano, no falta quien nos pueda sacar de nosotros para poder pelear con alguien. Hay algo que siempre va a estar sobre nosotros. Y esa lucha, hermano, no es contra nosotros, hermano. No es contigo, no es con mi hermano, no es con tus hijos, no es con nadie de nosotros, hermano. Eso lo tenemos que entender nosotros. Nosotros estamos, hermano, para alentar al hermano, a la hermana, quizás hasta uno mismo. Todos estamos expuestos, hermano, a caer, a fallar al Señor por un lado y por otro. Quizás tú digas, yo tengo una esposa cristiana, una hija cristiana, hijos cristianos que son temerosos de Dios, pero todos estamos expuestos, hermano. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. ¿O cómo nos dice el Señor? Los que quieran vivir con Dios, saben que ya van a estar en paz, ya no nos va a tocar, ya no nos va a hacer nada. Por eso nos dice una cosa, hermano, Jesús nos redimió del pecado y la culpa que teníamos. Pero el cuerpo pecaminoso que estamos, esto lo tenemos todavía aquí. ¿Por qué? Porque hay una ley, dice en Efesios, dice, hay una ley que nos está inclinando al pecado. Y esa es una ley, que el pecado siempre va a estar sobre nosotros, siempre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nosotros nos vayamos de este lugar, de este mundo. Así que nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado nosotros, hermano. Aunque no digo, hermano, que tenemos muchas cosas, hermano, en mente y corazón. Porque sabemos, hermano, todos los que estamos aquí conocemos que la lucha, la batalla, no está en nuestro cuerpo, no está aquí en el hombro, está en nuestra mente. Ahí es el campo de batalla, con nuestra mente. Entonces nosotros tenemos que cuidar, hermano, de nuestros pensamientos, tenemos que cuidar de nuestra mente. Principalmente yo le estaba pidiendo al Señor, Padre, mira, cuida mi mente, Señor, pero te pido también, cuida mi memoria, Señor, para que yo pueda tener memoria, para poder ver tu palabra, para poder memorizar tu palabra, la memoria.
Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, hermano. Que cuando nosotros estemos orando de una forma, hermano, u otra, tenemos que tener en cuenta que si alguno comete errores con otros hermanos o cometemos errores con familias, tengamos en cuenta, hermano, que también nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Y cuando nosotros no perdonamos, eso se nos hace un pecado delante de Dios. A lo mejor muchos de nosotros podemos tener rencor que alguien nos hizo. No podemos perdonar, aunque seamos cristianos, gloria a Dios, Señor, ¿cómo está? Aleluya. Pero si hay algo en nuestro corazón que nos hicieron daño, no podemos perdonar a un hermano, a la esposa, o no sé quién, hermano. Dios es poderoso, hermano. Y eso es lo que Dios nos habla. Pero hay un versículo de la Biblia, hermano, que va para nosotros y también va para el mundo. Ese es el segundo de Crónicas 7:14 nos dice: si se humillara mi pueblo, el cual mi nombre sea tocado, orar y buscar en mi rostro, y se apartaran de sus malos caminos, y si yo los oí de los cielos, perdonaré sus pecados y sacaré sus tierras. Esa es la forma, hermano, de que nosotros, la gente que no conozca de Dios, una familia que no conozca de Dios, nos acerca a uno al arrepentimiento. Porque sabemos, hermano, que el pecado es la separación entre Dios y los hombres. Y de nosotros seguimos pecando, hermano, y esa es la separación de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y nosotros podemos decir que sí, que Dios nos bendice, sí, Dios bendice hasta a los que no conocen de Él. Pero sí tenemos que tener en cuenta, hermanos, es algo muy importante en nosotros, que no tenemos que ver el pecado como algo superficial en nuestras vidas. Algo que ya pues, no, pues es algo que no, ni a lo mejor ni me acuerdo, se me olvidó. Pero el pecado es pecado, hermano, delante de Dios. Y eso no nos deja crecer, no nos deja tener conocimiento de Dios. Y más cuando tenemos odio, rencor, resentimiento, hermano, peor todavía. Yo sé que los que estamos muchos aquí, hermano, la verdad, hemos experimentado que a lo mejor oramos y oramos a Dios y no nos puede contestar. He pedido por otros hijos y Señor, nada, Señor. Pero hay veces que nosotros, hermano, tenemos que exponer el pecado de los hijos. Tenemos que exponerlo. ¿Sabes qué estás haciendo daño? ¿Estás haciendo mal? Delante de Dios, arrepiéntete ahora. Exponemos el pecado de los hijos delante de Dios. ¿Sabes qué? Arrepiéntete porque el Señor va a tratar contigo. Y así podemos haber muchos hermanos, ¿verdad? Que a lo mejor estamos de una forma así. Cuando nos exponen el pecado, es cuando Dios, no el pecador, el pecado que abunda en nosotros, no al pecador que está pecando, al pecado, no al que trae, no al hermano, exponemos el pecado de adulterio, de fornicación, de robo, delante de nuestro Dios. Este es un poco un tema, hermano, que me interesó mucho, ¿verdad? Así que tengamos en cuenta nosotros, jóvenes que están aquí. Dios sabe también cómo estás. Dios sabe cuando estás solo. Dios sabe cuando te quedas a medianoche. Dios sabe qué cosa es lo que estás mirando en las pantallas, qué cosa estás mirando en el celular. Dios conoce. Dios
expone el pecado de adulterio, de fornicación, de pornografía. ¿De qué estamos viendo? Dios sabe. A Dios no le vamos a engañar. Gracias, hermano. Esperando que me pudiera explicar un poco. Pero usted se siente que es para mí también. Yo no tengo que llevar por de mi vida. Pero siempre que no tengo la oportunidad de exponer el pecado, hermano, que exponerlo. No dejemos, hermano, a nuestras familias, nuestros hijos, sabes que estás mal delante de Dios. Por eso hay muchas doctrinas, hermano, que ya no hablan del pecado, ya no nos ponen el pecado, ya no te dirigen al pecado. Puras fantasías, puras cosas divinas, nada. Está el pecador, está el pecador del pecado y no es señalado, hermano. Y así está en muchos lugares. Pero le damos gracias a Dios, hermano. Y recuerdemos una cosa, hermano. No es entre nosotros, hermano. No es contigo, no es conmigo, no somos nosotros. Somos el pueblo de Dios. Para ayudarnos unos con otros en oración, hermano. ¿Qué te pasa, hermano? Todo esto no es nada entre nosotros. Tenemos que entender eso, que no es por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te damos por tu palabra, Dios mío. Tú sabes y conoces, Señor Jesucristo, nuestra vida. Tú conoces nuestra familia, nuestro hogar. Tú sabes, Señor Jesucristo, Padre, que tú expones el pecado, Dios mío, en nuestras vidas, o desde los cielos, para así tener en cuenta, Padre, que no tenemos que jugar con el pecado. En que si comemos pecados, Señor, nosotros podemos confesar nuestros pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor, sabiendo que Jesús derramó su sangre, Señor, para que nosotros tuviéramos perdón de pecados, tanto presentes como pasados como futuros. Hoy de los cielos, Señor, danos de tu gracia, Dios Todopoderoso, y ayúdanos, Señor, como dice en tu palabra. Huigamos, vayámonos, corramos, hermano, del pecado. Si hay pecado, corramos, hermano, no nos opongamos más a ese pecado, hermano, porque podemos caer ahí. Podemos caer en el adulterio, podemos caer en la fornicación. Aún, Señor, Dios mío, líbranos, Señor, poderoso Dios de los cielos, aleluya. Tú eres grande, tú eres poderoso, aleluya. Gracias, hermano, Dios les bendiga, muchas gracias. Antes de que salgamos.